6:48 de la mañana. Profesor Cabrera, buenos días, bienvenido. ¿Qué desea, Flor? Buenos días. ¿Está cansado de la Tranquilidad total. protesta? Total. Total. Pero pongo la cámara o quedó muy golpeado Cálmese, ayer. pero No sé, desde que no se cálmese. ha peinado. No, además me duele el cuero cabezudo. Me quemé el cuero El cabezudo. cuero cabelludo. Sí, porque Es el cabezudo, porque cabelludo no es. Tantas horas allí parado en la 5 de mayo que tenía rato de no hacer puso eso. más negro, pues. Por lo menos el cuero cabezudo. No sé si el resto. Pero ahora hasta que cuando me fui a pasar el cepillo. Le arde. Y yo nunca me he podido acostumbrar a usar gorra, entonces de la gorra es algo que no tengo en mi registro. Así que me fui para allá y bueno, cogí sol, a pesar de que estaba nublado, pero la gente cree que cuando está nublado el sol, los rayos del sol no penetran, penetran con menos fuerza, Claro. pero penetran. Y bueno, me quemé el cuero cabezudo. Buenos días, Melissa, buenos días, Gonzalo, buenos días a los oyentes de La Buenos Típica y de días. Panamá en directo. Hoy parece que el sol sí sale a sus anchas. Salió para todos hoy. Está el cielo despejado hoy Sí. y está el sol saliendo a sus anchas. Pero acá el sol no sale para todos. No, 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 acá el sol no sale para todos. Porque, a ver, como dijo Gonzalo hace un momento, efectivamente ayer me fui para la 5 de mayo, estuve allí varias horas. Bueno, estuve allí hasta que terminó todo durante horas después de pasar el mediodía. Ya después, más tarde en la noche, que hubo una refriega y demás, ahí sí yo no estaba. Y cuando yo estaba allí, que mandé un comentario y que lo subieron a las redes sociales de Panamá en directo, y ahí usted lo puede encontrar. Llegó un momento en que me vino un flashback, ¿no? La mente del ser humano es algo muy poderoso y me hizo recordar 1978. Yo les conté esta historia a ustedes en estos días. En 1978, el gremio de educadores, pues estoy hablando de 1978, yo todavía estaba en mis últimos años de bachillerato, pero ya era un consumidor de información. Estábamos en dictadura. Omar Torrijos vivo, ojo, Omar Torrijos vivo. Y el gobierno impulsó lo que se denominó la reforma educativa. Recordar que para 1978 Aristides Royo deja de ser ministro de Educación y pasa a ser posteriormente presidente de la República en función de lo que la Constitución del 72, aquella época, establecía mediante la elección por parte de la Asamblea de los 505 representantes. Pero digo, menciono esto porque el ministro de Educación, con el tema de la reforma educativa era Aristides Royo, quien, reitero, posteriormente lo eligen presidente. El gremio de educadores, así como había tenido gestas, según tengo entendido, no, según están los registros históricos, había tenido gestas reivindicadoras antes del 68, la década de los 50, finales de los 40, de ahí viene la ley de educación en buena parte. Pero después pasó lo que tenía que pasar, el gremio logra sus conquistas y el gremio se dedicaba a trabajar. Recordemos, bueno, recordemos, tenemos referencia de la educación panameña todavía hasta mediados de la década del 70, todavía había un impulso de todo lo que esa generación, tanto en la primera mitad del siglo XX como pasaba la década del 50, le aportó a la sociedad panameña en materia de educación, me refiero. Así que el gremio, y bueno, luego llega la dictadura cierra los medios, proscribe a los partidos políticos, los sindicatos bajan el perfil, porque estábamos en dictadura, pues el que veía mal, el que hablaba mal contra la dictadura va preso, si no es que lo desaparecían, si no es que los mataban. Bueno, en 1978 el régimen impulsa una reforma educativa, la gente comienza a leer la reforma educativa y advierten algunos que dicha reforma traía una cantidad de conceptos de carácter marxista comunista. Bueno, y en virtud de eso, y obviamente
1978, ya habían pasado 10 años del golpe de Estado, es decir, la dictadura llevaba 10 años. No había partidos políticos, no había medios de comunicación social, no había medios de comunicación social desafectos al régimen, los que habían eran todos afectos al régimen. Pero había una oposición que ya se comenzaba incipiente, que ya se comenzaba, siempre hubo oposición, pero ya para el 78 la oposición comenzaba poco a poco a tomar forma, toda vez que en el año 77 se había dado una reunión allá en Miami, con la presencia, entre otros, de Arnulfo Arias. Bueno, se destapa el debate de la reforma educativa, pues que la acusan, la señalan de intromisión del Estado, hasta decían que hasta en la patria potestad, hasta eso se decía, pero de inclinación marxista, etcétera, y comienza a amalgamarse, fíjense este elemento, los gremios de educadores, que tan solo eran tres gremios de educadores, el de las maestras y maestros, obviamente, el de los profesores y profesoras, y el de las escuelas particulares. Eran tres gremios nada más. Y los padres de familia en las escuelas públicas, primarias y secundarias, y en las escuelas particulares, comienzan a debatir sobre este tema de la reforma que se está pretendiendo impulsar. Y comienza a organizarse todo un movimiento. Y ocurre en Panamá lo que según algunos ha sido la concentración de gente más grande que ha habido en este país. Conclusión, la reforma educativa fue derogada. Sobre eso podríamos tener otro programa otro día. A partir de ese momento, el gremio de educadores comienza, nada más eran tres, reitero. ¿Cuántos son ahora, Flor? 18. 18. En aquella época nada más eran tres. Repito, el de los maestros y maestras, el de los profesores y profesoras y el de las escuelas particulares, que era el más chico por razones más que obvias de aquella época. Nada más eran tres. Y el tema comenzó en la ciudad de Panamá y se extendió al resto del país. Y ya les digo, pues según algunos, esa fue la concentración de gente más grande que se ha dado en la historia de este país. De allí en adelante, todo lo demás es historia conocida. El gremio de educadores se fue empoderando, el gremio de educadores jugó un papel importante luego ya cuando entramos a la década del 80 en la lucha contra la dictadura, porque después de eso se comienza a dar una serie de huelgas a lo largo de los años, exigiendo, entre otros temas, exigiendo aumento salarial, porque objetivamente sí era una profesión muy mal pagada ya para la época de los 80, muy mal pagada. Entonces fueron sucediendo a lo largo de los años una cantidad de huelgas, de paralización del sistema educativo. Todo eso tiene consecuencias ahora, obviamente. En el tiempo me refiero. Y reitero, jugaron un papel fundamental en la lucha contra la dictadura. Fundamentalísimo. Pero eso los empoderó aún más. Llega la invasión, cae la dictadura, entra la democracia. Y bueno, la primera ministra de Educación fue Ada de Gordón, quien había sido la dirigente de los maestros. Luego de Marcos Alarcón, que fue el dirigente de aquella huelga del 78, luego vino Ada de Gordón. Fue la primera ministra de Educación. Cuando Endara saca a la democracia cristiana del gobierno, el ministro de Educación fue Marcos Alarcón. Es decir, los dos ministros de Educación del gobierno de Endara fueron dirigentes, y dirigentes del sector maestros y maestras, no de los profesores, maestros y maestras. Y el gremio se siguió empoderando, se siguió empoderando, se siguió empoderando. Como dije, ya lo demás es historia conocida. Ahora son 18 gremios, nos dice Flor, 18 agrupaciones, y cada una con su especificidad. Observen, si usted se va al interior por tierra, si recorre Panamá, David, por la Interamericana, usted se da cuenta que AEDA es muy poderosa, pero no solamente por el número de integrantes, sino también que es muy poderosa económicamente. AEB tiene edificios, AEB tiene cooperativa, también lo tienen los de Coclé, también lo tienen los de Azuero, también lo tienen los de Chiriquí. Entonces el gremio, además de las reivindicaciones gremiales, obviamente, también se fue
armando económicamente para beneficio de sus agremiados en el sistema cooperativo. Lamentablemente, tengo que decirlo, el gremio y la dirigencia del gremio, con ese poder que ha logrado obtener al día de hoy como estructura en la sociedad panameña, no ha sido un factor clave para producir reformas en el sistema educativo. Ha sido un factor clave para asegurar sus reivindicaciones, y eso no se lo puedo criticar jamás. Eso es un derecho que tiene el trabajador a luchar por sus reivindicaciones. Pero no ha jugado un papel de liderazgo, para mi gusto, produciendo cambios en el sistema. Pero nuevamente, ese sería otro tema de otro programa. Ayer, cuando yo estaba en la 5 de mayo, recordé todos estos episodios de 1978. ¿Y por qué los recordé? Porque luego de aquella concentración enorme que hubo, la dictadura dijo, bueno, está bien, quita la reforma, queda derogada. Pero el gremio quedó empoderado. Dictadura, no había medios, no había celulares, no había. 2022, democracia, hay medios de comunicación independientes o abiertos a informar sin ataduras al gobierno, políticamente me refiero. Hay celular, hay redes sociales, etc. Todo esto lo menciono porque, para mi gusto, si el presidente Cortizo, para mi gusto, no sé cuál será la opinión de Flor, ni de Gonzalo, ni de ustedes que nos están viendo y escuchando, si el presidente Cortizo no se apura a tomar una decisión, apurarse no significa tomar una decisión irresponsable, cuidado. El presidente Cortizo no se apura. Les recuerdo que el presidente Cortizo el 1 de julio comenzó su penúltimo año de gestión. Penúltimo. Y del último, ya les he contado, resta el periodo electoral. ¿Y por qué lo resta? Porque el gobierno lo que menos va a hacer en esa época es gobernar. Ya el gobierno va a ir de salida. El presidente Cortizo y su equipo tienen que tomar decisiones rápido para bajarle la tensión a la crisis. Entonces dice, bueno, pero ¿qué se hace? ¿El precio de la gasolina puede congelarse más abajo del 3.95? Yo creo que no. De poder se puede. O sea, a ver, de tomar la decisión pueden tomarla, pero de algún cuero tiene que salir la correa. ¿Y el cuero cuál es? El bolsillo de los contribuyentes. Y en eso creo que los dirigentes de las protestas no están siendo lo suficientemente claros con sus bases. O sea, podemos pedir, como sociedad, podemos pedir que el gobierno baje a $1, pero tenemos que saber que el diferencial lo vamos a pagar igual. No lo vamos a pagar comprando la gasolina, pero los que administran los recursos del Estado tienen que pagarlo al precio que lo compran afuera. O sea, que igual lo vamos a pagar nosotros, los contribuyentes. El presidente Cortizo tiene que apurar el paso en la toma de decisiones. Es evidente que al nivel que ha llegado la protesta en todo el país, ya no es nada más el precio de la gasolina y el precio de la canasta básica. Como los días han ido pasando, y ya llevamos 10, 11 días en esta historia, cada día que pasa, sube un tema nuevo, un tema nuevo, un tema nuevo. Y uno de los principales temas que el gobierno tiene que entender, tienen que entenderlo, uno de los principales factores de la protesta, no es solo lo de la gasolina y el alto costo de la vida, es la percepción de cómo se han estado manejando los recursos del Estado. Cuando yo les decía a ustedes la semana pasada que en la época del PRD que yo conocí como observador, un dirigente del PRD hubiera ido ahí a David o hubiera llamado a la señora Telvino y hubiera dicho, hey, párame esa fiesta. Cuando yo le decía eso a ustedes, ¿por qué se lo decía? Porque uno está entendiendo cuáles son los elementos que están apretando los botones para que el malestar de la población, o lo que vulgarmente llamamos el cabreo de la población, vaya en aumento. Entonces, alguien tenía que haber ido a David, de acá del gobierno o del PRD, y decir, Ethel, ¿cómo le dicen a ella? Ethel, ¿no? Ethel, paras esa fiesta. Esa fiesta la paras porque la paras.
Esa fiesta no va. Esa fiesta estamos pagando un costo político como gobierno exageradamente alto. ¿Va a ir mucha gente? Claro que va a ir mucha gente. Muchos jóvenes, por supuesto hay muchos jóvenes. Pero entiende que el resto de la población está cabrona con que el gobierno te haya dado 9 millones de dólares en transferencia de partida y tú además vas a hacer una fiesta. Es más, te anuncio, Telvina, te anuncio, los 9 millones quedan congelados. Eso es lo que tenía que haber hecho. Eso lo hubiera hecho el PR de los viejos tiempos. El PR de los viejos tiempos, donde había análisis político, donde había cálculo político. Le dice, hey, la asamblea te aprobó eso, pero no se te va a conceder. Está congelado. Hay contención del gasto, lo aprobaron, sí, cuando haya plata te lo vamos a dar, pero ahora está congelado. Y la fiesta no va. Pero ellos no se han dado cuenta de eso, profesor. No o no se quieren dar cuenta. No están haciendo análisis político. Todavía están con la historia de la agenda política. Pero Flor, pero es que observe en manos de quién está el PRD hoy en día. Y podemos hacer un análisis en manos de quienes estaban en el pasado no reciente, en el pasado, cuando ese partido hacía análisis político. Pues eso es lo que les está pasando. Y yo les decía a ustedes, con el dichoso Macallan ese de mierda, a lo mejor hicieron la vaca, como dice el diputado. A lo mejor lo hicieron, a lo mejor lo pagaron en su bolsillo, yo no lo sé. Pero como todo el mundo anda con las soquetadas, andarse filmando todo lo que hacen, porque eso lo filmaron ellos mismos, su misma gente. Fíjese cuando el diputado Adames, presidente de la Asamblea, se voltea y dice, bar abierto, el que dice, güey, es el que está filmando. Sí. Esa es su gente. Y lo suben a las redes. Y ellos lo ven como una gracia. Y no entienden que la población está cabrona. No, y después salen a contestarle a la gente, diciéndole que vamos a tomarnos 10 botellas más de Macallan. Miren, eso pone más brava a la gente. Es la gana. El daño que se hicieron ellos mismos, desde el punto de vista político, ha sido enorme con ese Macallan de mierda. ¿No? Se hicieron un daño terrible. Y en lugar de salir a pedir disculpas, como dice Flor, salen a justificar y así que hicieron vaca y no, hey, o por lo menos quédate callado. Así que el Macallan, que además ayer lo veí y lo llevaban en las protestas, varios grupos llevaban botellas de Macallan ahí exhibiendo, armadas, ¿no? El Macallan, Telvina. ¿Cuál es el otro? Habíamos mencionado 3. Y bueno, y las consabidas publicaciones permanentes de los diputados nombrando a sus familiares y demás en la asamblea. Una asamblea que nos cuesta 122 millones de dólares. Ellos no quieren entender eso. Ellos no quieren entender eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora el presidente Cortizo, les voy a hablar desde el punto de vista político, no desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista político, el presidente Cortizo le tiene que entregar trofeos a los manifestantes para que baje la tensión, me estoy hablando políticamente, ¿eh? Para que bajen las tensiones, para que la gente vuelva a sus casas, a sus trabajos, para que la economía comience a funcionar. Esas noticias que salen ayer de desabastecimiento en el mercado, de que ya en Boquete no hay gasolina, de que eso va a ir en aumento. Eso va a ir en aumento si esto no se para. ¿Y cuál pudiera ser ese trofeo? El presidente le tiene que decir por lo menos, hey, contención del gasto, la partida de contratos ha quedado suspendida. Así lo diga por los próximos 6 meses. Que se va a quedar un poco de gente que lamentablemente sí trabaja, Flor, porque usted y yo sabemos que hay gente en contratos que sí trabaja. Lamentablemente esa es la minoría. Pero además, tanto en los ministerios como en la asamblea saben quiénes son los que trabajan. Y en los ministerios y en la asamblea sabe quiénes son las botellas. El presidente tiene que entregar trofeos políticos a los grupos. De lo contrario, la exigencia va a ir en aumento. La paralización va a ir en aumento y ahí vamos a seguir perdiendo todos. Porque mentira que es el gobierno que está perdiendo. No, estamos perdiendo todos. El gobierno está perdiendo políticamente, indiscutiblemente. Pero todos estamos perdiendo porque la economía se está achicando. Esas imágenes con el tema de los aeropuertos y demás. Terrible. Nos afecta a todos, no afecta a Cortizo. Cortizo se va el 1 de julio del 2024. Él y su equipo.
El país es el que se mantiene. Y esas imágenes golpean es al país, no a Cortizo. Esas imágenes de los aeropuertos. No hay la hora que cabe en ese ramal de Tocumen para que los turistas, los que van a viajar, no estén sometidos a esto. Por fin, dice un oyente, profesor, así son las cosas. La malversación de dinero es el fondo del asunto. El pueblo aguantó mucho supuesto, y ya no quiere dejar o ya no quiere seguir viviendo en Congolandia. Dice y esto es una acumulación. Una acumulación de cosas. Esto no es nada más la gasolina. La gasolina ha aumentado en tiempos atrás, ha bajado, ha subido, ha bajado, ha subido. Esto es acumulación. Entonces, oiga, políticamente el presidente lo sabe, y lo sabe el equipo que le rodea, que yo todavía no puedo descifrar quién o quiénes son los del equipo político del presidente Cortizo, si es que lo tiene. Tienen que entregar trofeos. Otra medida, bueno, lo decíamos, lo hemos dicho todos estos días, bueno, de pronto los ministros se dan cuenta que el presidente está metido en un atolladero y dicen, presidente, aquí está la renuncia de todo el equipo de gobierno. Rearme el equipo. Esas son medidas políticas que se toman para bajar las tensiones. Suspendidos los contratos, dice que esa es la medida, suspender los contratos. Oiga, pero es que no hay que tener, o sea, no hay que tener un PhD en Tulane o en Harvard para ya tomar una decisión con respecto al tren ministerial. O sea, es que no, ¿qué más tiene que esperar el gobierno nacional y el presidente para decir hay que hacer un cambio en el tren ministerial? No hace falta tener un PhD, un doctorado en Oxford para tomar esa decisión. ¿Usted cree de verdad que eso resuelve el problema? No, pero manda un mensaje. El problema, yo le voy a decir algo, y lo conversaba con Flor. El problema, ¿cómo se va a resolver? Bueno, la pregunta se la hago yo a quienes están protestando. ¿Por qué? Porque ha mutado el porqué de la protesta. Tienes que entregarle un trofeo político. Sí, pero el trofeo político que están exigiendo, o en este caso, no sé si político. A ver, ¿qué pasa, profesor, si irresponsablemente, porque sería una irresponsabilidad que el gobierno congele el precio de la gasolina a $3? Escuchamos a los manifestantes, es una irresponsabilidad, pero lo hacemos, perfecto. ¿Las protestas van a parar o no? Supuestamente sí, sí, eso es lo que ellos están pidiendo. Bueno, esperemos a ver. Yo no creo que el gobierno se vaya a meter ese disparo al pie. Pues ya se lo metió. Bueno. Ya se lo metió. Yo sé. Y se ha metido varios. Una raya más al tigre. El gobierno tiene que entregar trofeos políticos. Y el trofeo político, para mi gusto, es decirle al país, a los manifestantes, acabamos de tomar la medida de contención del gasto, todo el que está en contrato no va a cobrar. Ese sería el mayor trofeo. Yo pienso lo mismo. Porque tú no, yo se lo vengo diciendo a ustedes hace rato, tú no le puedes pedir sacrificio a la población si tú no das muestras de sacrificio. Pero igual, profesor, dice... Si tu gobierno no da muestras de sacrificio y la administración ha hecho todo lo contrario, la planilla ha aumentado. O sea, no es ni broma ni es en serio, es realidad. No, la Asamblea de Diputados no tiene forma de sustentar que nos cuesta a los panameños $122 millones. No hay manera de sustentar eso. Hay un video que está demasiado bueno circulando de que cómo surgen las botellas. ¿No lo vieron ayer? Sí. Lo profusamente. Sí, pero el viceministro dice que eso no ocurre. Los tres. Bueno, que no, por lo menos en el Ejecutivo dice. Que no ocurre qué cosa. Pero no hay botellas. Aquí los voceros del gobierno se han justificado una y otra vez. Bueno, ellos van a hacer eso, ¿no? Bueno, es lo que les corresponde. Gonzalo, van a decir lo contrario. Profe, otro trofeo principal sería sacar a los ineficientes del gobierno, que es lo que dice Gonzalo. Sí, pero eso Cambio en el gabinete. Eso no resuelve nada. Oye, acuérdese, mensaje de nada, hombre. Aquí hubo una campaña de no a la reelección. ¿Y qué tenemos de asamblea? Peor que la anterior. Peor, pero inmensamente peor. ¿Usted cree que la medida de cambio de gabinete políticamente sí, baja la presión? ¿Y quién le garantiza a usted que los que vienen van a ser mejor que los que están? ¿Hay alguna garantía de eso? No, no hay garantía. ¿Por qué no la hay? Porque el presidente es potestad de él nombrar a con lo que él quiere trabajar. Así que pueden venir peores. Dice que el gabinete del presidente Cortizo no es político, es un gabinete empresarial y es allí donde está el problema. Ojalá, el Toro en su lugar ya hubiese resuelto esa crisis. Si fuera empresarial, estuvieran tomando y ejecutando decisiones. Claro, pero ni eso. Claro. Ni eso. Ahora, los presidentes se están mal acostumbrando a tener más que ministros, a tener secretarios.
Dice que en 6 meses nosotros mismos vamos a estar quejándonos del desempleo que aumentó en Panamá. Entonces, pues, que sigan las botellas, pues. Que sigan las botellas. Es una realidad. Es una realidad. Eso es una realidad. Y más si la economía se empieza a cerrar nuevamente por los protestos. Eso es una realidad. Pero es que tú no puedes haber tomado la decisión de cerrar la empresa privada por la pandemia y quebrar empresas privadas por la pandemia y que la planilla estatal se pague al 100%. No, o sea, no hay una proporcionalidad. O sea, el sacrificio tiene que ser por igual para gobernantes y gobernados. Tú no puedes, o sea, no es correcto lo que pasó. Lo que pasó me refiero en cuanto a haber ordenado el cierre de la empresa privada, cantidad de empresas que quebraron, cantidad de gente que perdió empleo y que la planilla estatal se estuviera pagando al 100% y con préstamo. Eso no es correcto. ¿Cree que la gente no entiende eso? Sí, una acumulación. Ahora, profesor, pensando mal, un momento, Flor, pensando mal, ¿usted cree que el vicepresidente Carrizo no hizo absolutamente nada para que esto le explotara al presidente a su llegada? Durante la semana. Se debe ser para que esto no le explotara. No, para que esto le explote. O sea, el vicepresidente Carrizo no hizo absolutamente nada. O sea, usted está diciendo que Carrizo conspiró contra Cortizo. No sé, por eso le pregunto. No, pero yo le estoy preguntando a usted cuál es el sentido de la pregunta. No, es que no hizo nada. Es que por los días que fue el presidente no hizo nada. Perdónenme, sí hizo. Hicieron una reunión donde entre otros asistió Saúl Méndez y él dijo que no había ido. Decir que la reunión no había ocurrido y la resulta que la reunión se ocurrió. Así que no digan que no hizo. ¿Usted no cree que hay una conspiración interna que el señor quiso que le explotase esto a Cortizo en la cara? Eso es lo que usted está diciendo, que el señor... No, le pregunto. No, pero ¿qué respuesta tengo yo a eso? ¿Yo cómo puedo saber eso? Bueno, no sé. Que Carrizo está conspirando contra Cortizo. Es una teoría de Gonzalo Lázaro. Bueno, ya está listo nuestro invitado. Cálmese, Flor. No me puedo calmar porque cálmese. Porque aquí lo que ha ocurrido, yo no sé si Carrizo ha conspirado contra Cortizo, yo no lo sé. De hecho, lo dudo. Lo que sí le voy a decir que ha quedado en evidencia, es que Carrizo demostró no tener capacidad de maniobra política. Eso sí queda en evidencia. Si está conspirando contra Cortizo, no lo sé. De hecho, yo lo dudo. De hecho, no es que lo dudo, no lo creo. Lo que sí demostró es no tener capacidad de maniobra. ¿Qué capacidad pudiera tener si usted dice y el resto lo conocimos cuando Nito Cortizo lo presentó? Bueno, porque una cosa es decir, yo quiero ser diputado, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser presidente, etcétera. Y otra cosa es tener capacidad de maniobra cuando ganaste el cargo. Para mi gusto, la semana que el presidente Cortizo estuvo ausente, el vicepresidente y ministro de la presidencia, Carrizo, le demostró al país que por lo menos en público no tuvo capacidad de maniobra. Bueno. Si lo tuvo en privado, fue demasiado en privado que nadie se enteró. Y de lo que hicieron en privado, lo negaron y después salió Saúl diciendo, no, pues si estuve en esa reunión. Yo no entiendo por qué lo están negando ahora. Sí, así es.